bueno, ya comenzamos nuestro informativo a las 10. Por cierto, ¿a qué horas les gustaría? Rápido, una encuestita aquí entre los que nos están viendo en este momento. ¿A qué horas les gustaría? A las 10. Desde que empezamos dijimos que podría ser a las 9 o a las 8, dependiendo a la hora que termine la conferencia mañanera, que es parte fundamental. ¿Por qué? Porque además de que tenemos información de muchos ámbitos, es importante saber y ver hacia dónde va la línea política del gobierno de México, los pros, los contras, es decir, el hecho de que hablemos de la mañanera no significa que vamos a estar diciendo bravo todos los días, no. Se trata de estarles diciendo cuáles son los temas fundamentales que la presidenta está poniendo en la agenda como relevantes. Así que ese es el objetivo, pero nuestro noticiero no se nutre de eso. Hacemos muchísimas ediciones, pero solamente son contados los fragmentos que utilizamos de la mañanera. ¿A ustedes les gustaría que terminando la mañanera empezáramos el informativo? Coméntenlo aquí en el espacio para que nosotros podamos tomar una decisión. Y ahorita le pedimos a Hiroko Nakamura y a Juan Manuel Ramírez que vayan anotando y viendo, o no sé si pudiéramos hacer una encuesta, Juanma, ahí a qué hora sería, si lo quieren seguir a las 10 o nos vamos a las 9, que creo que es como más cercano a las 9, con la salvedad que si termina antes podemos entrar antes. Hoy, precisamente, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema de Sinaloa. Le preguntó la colega de la revista Proceso acerca de este tema, acerca de cómo iba a abordar esta situación de seguridad allá. Y, por cierto, en un momento más, vamos a poner ese video, el de donde habla, permítanme un segundito, donde se le pregunta eso. ¿Por qué? Porque vamos a nuestra primera entrevista de este día. Con eso. Oiga, hay bastantes comentarios. Mariana Flow dice que a las 10. Frida Huiza, 8:45, ¿qué tal? Roberto Ortiz a las 10, a ver si vamos anotando. Marco Antonio Cruz a las 9, Alejandro Rodríguez dice que a las 9, Brena dice que a las 10 está perfecto, Diego Sarabia de 9 a 10, pues ahí está, a las 10 les gusta. Pues vamos a ver quién gana. A ninguna hora con Julio a las 10. Muy bien, a las 9, ya está. Pues aquí hay bastantes comentarios, gracias. Vamos a tomar en cuenta todo lo que nos dicen. Vamos a ver este espacio, esta pregunta que le hizo nuestra colega periodista de la revista Proceso. Escuchemos. De seguridad que se suscitaba en Sinaloa. Quisiera saber cómo es el primer diagnóstico que tienen en esta primera reunión de gabinete. Las acciones ustedes ya han mencionado, va a continuar la estrategia de seguridad, pero en torno al tema de diagnóstico, ¿cómo está el panorama? Se hablaba de que se había extendido hacia Sonora este asunto de la violencia y sobre todo también en este mismo sentido preguntarle las acciones que pudiera estar tomando para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos. Para empezar, gracias. Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que
nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La Fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad, cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces, el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero, Bueno, como parte de la... esto es parte de lo que dijo, sin embargo, ya no se refirió al tema de Sinaloa y para eso precisamente nos vamos, la compañera es Dalila Escobar de Proceso. Nos vamos hasta Sinaloa con nuestra colega Lucía Mimiaga. Lucía, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marta. Muchas gracias por este espacio y por la invitación y por la atención pues a lo que está sucediendo en Sinaloa. Claro, que es bastante importante. Lucía, hay un pronunciamiento que hicieron algunas organizaciones civiles allá en Sinaloa, sobre todo encabezados por la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa y otras redes de mujeres anticorrupción y otras más. ¿Nos podrías hablar acerca de esto justo con el tema Sinaloa? Sí, gracias. Bien, bueno, primero partir de que esta red es una red política, hay una diversidad de organizaciones sociales dentro de esta red. Estamos firmando además en solidaridad, pues hay cerca de 54 organizaciones y personas que firman también en solidaridad con la red. Y bueno, precisamente estamos haciendo un llamado a esta nueva administración ya encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por su nuevo gabinete de seguridad para que volteen a ver a Sinaloa. Sí es un poco triste pues escuchar esta mañanera y volver a escuchar lo que ya venía comentando el presidente, que digamos, si bien no es una mentira, porque en el global de los homicidios pues Sinaloa ya tiene pues años que ha presentado una baja en homicidios, pero estamos viviendo en estos momentos, sobre todo en septiembre, en el último mes, un incremento en los homicidios dolosos, que ya era una situación que Sinaloa no vivía, pero que además hay que comentar que recuerden que aquí es la cuna, es la casa, Culiacán, del cártel de Sinaloa, y pues estamos viviendo un enfrentamiento entre dos facciones del cártel de Sinaloa, que pues es el cártel de los más poderosos a nivel nacional e internacional, lo cual pues incrementa pues muchísimo el tipo de homicidios que están realizando, el tipo de terror que se está viviendo en la ciudad, en una ciudad que ya teníamos muchísimos años desde la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que pues no estábamos viviendo este incremento en la violencia y que ha sido prácticamente ya 22 días donde no hay clases, ha habido muy pocos alumnos en las clases en primarias, en universidades están en modalidad virtual precisamente, unos en híbrido y sí hay escuelas abiertas públicas. Se ordenó que estuvieran abiertas escuelas públicas, algunas privadas, pero están yendo muy pocos estudiantes. Por ejemplo, en zonas rurales de Culiacán, que ya se ha extendido incluso a otros municipios, esta violencia muy fuerte, pues están yendo que el 10%, 30% de los alumnos en localidades o rancherías, pues también la situación es crítica, sobre todo alrededores de Culiacán. Entonces, digamos, la presidenta no está diciendo una mentira al decir que sí, Sinaloa no es el primer estado de la República con más homicidio doloso. Nosotros ya teníamos esta problemática desde hace unos años, donde había habido un descenso en los homicidios, pero por desgracia un incremento en las desapariciones, ¿no? Pero ahorita es muy focalizado el tema desde hace prácticamente, pues sí, un mes. O sea, vivimos una tensa calma después del 25 de julio, que fue cuando ocurrió este tema del, pues la detención o secuestro
que no tenemos claro, pues del Mayo Zambada, y se vivió una tensa calma, pero después en septiembre, a partir del 9 de septiembre empezamos a vivir de nuevo en la ciudad, pues después de años, estas balaceras, pues una situación muy, muy difícil, bloqueos en las carreteras, incluso la carretera Mazatlán-Durango ya ha tenido bloqueos, ya está afectando también al estado de Durango, al turismo también, estos bloqueos de grupos delincuenciales y la salida norte, la salida sur de Culiacán, y ya se ha extendido también a otros municipios, por ejemplo, en Concordia, todo un pueblo también fue desplazado, regresaron familias, pocas familias, pero a cuidar sus pertenencias. Entonces la situación es muy crítica, sí hay cambios y sobre todo mucha desaparición forzada. Y estamos haciendo pues este llamado a esta nueva administración para que no se nos, pues que ya no se siga con ese discurso, porque sí se siente la población desprotegida con estos discursos de que no está pasando nada. Entonces, al principio también las autoridades estatales traían este discurso de que no está pasando nada, se está exagerando, los medios de comunicación están exagerando la situación y esto provoca pánico social, pero la verdad es que el pánico social se provoca porque sí hay mucha desinformación, desconocemos si son actores políticos, si son los mismos grupos del crimen organizado, pero si la autoridad no da información oficial, que estamos pidiendo en este posicionamiento, pues que se abra esos espacios también de información oficial, pues entre más oculten o no quieran dar información para a lo mejor no alarmar, pues se empeora el caso, ¿no? Claro. Sabemos que en seguridad, tú sabes bien, Marta, que pues no es fácil y no nos pueden dar toda la información, pero sí necesitamos información confiable para que las familias precisamente puedan tomar las mejores decisiones, para no circular por zonas donde están ocurriendo pues balaceras, o bien, por ejemplo, hay una nueva modalidad que antes no se había implementado, que también pasaron después de los culiacanazos, ponen ponchallantas, se le llaman unas varillas muy grandes, para que no circulen carros por ciertas avenidas principales, ¿no?, de la ciudad. Entonces, la población está en medio de estos enfrentamientos, de pues cártel, y es responsabilidad de verdad de las autoridades, pues no minimizar la situación, sino precisamente poner orden, ¿no? Poner orden, porque también ya se ha afectado mucho el comercio, sobre todo, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Culiacán, y pues ya ha habido una incluso vandalización de algunos negocios, porque hace como 3 días nos enteramos de que la policía municipal de Culiacán, por orden de Sedena, llegaron a una revisión de armas y los policías municipales pues están desarmados. Desconocemos también por qué es que se está investigando, si es algo de rutina, pero pues en este contexto pues da más temor. Entonces hay negocios que han sido pues robados, vandalizados en la noche, porque la Guardia Nacional y Sedena no atienden tema de robo a comercio. Claro. Eso lo atiende pues por la policía municipal o la policía estatal. Y la policía municipal ahorita en Culiacán está desarmada. Esto es también importante y subrayarlo, Lucía, y también comentar, vamos a ver pues esta publicación en X que han hecho estas organizaciones civiles, y donde destaca ahí muy claramente que la población de Sinaloa está en una condición de vulneración de sus derechos humanos y libertades, derivado del clima de violencia que ha privado con mayor intensidad, dicen, a partir del 9 de septiembre. Como sociedad, señala, rechazamos
rendirnos y tolerar esta realidad. No aceptamos la normalización de la violencia con la que nos han forzado a vivir en nuestro territorio. También en un segundo párrafo señala, no exageramos cuando decimos que en los últimos 22 días hemos observado con terror un incremento en las actividades delictivas como son los asesinatos, desapariciones, balaceras, bloqueos de vialidades y robo de vehículos, lo cual ha generado incertidumbre, aislamiento y efectos devastadores en la sociedad. Todos estos hechos, Lucía Mimiaga, y tú lo sabes como periodista, muchas veces no se reflejan en los números, en asesinatos. Es decir, es más amplio esta situación de violencia que se vive y ahí están pues todas las organizaciones que están firmando al respecto. Sí, precisamente, sí se tiene que ver de manera más integral lo que está sucediendo, porque en Sinaloa también ya tenemos años donde se ha visto este descenso de asesinatos, pero un incremento en la desaparición forzada. Entonces, aquí otra organización que es parte también de la red, que es Sabuesos Guerreras, es un colectivo de buscadoras, de personas desaparecidas, pues ha tenido registros. Aquí tengo el dato de que nos comentaban que fueron desaparecidas 115 personas en 15 días. Primero empezaron las desapariciones de personas de 40, 50 años y luego empezaron a desaparecer a jóvenes. Entonces, ahorita creo que van más de 130 desaparecidos. Ellos empezaron a notar estas desapariciones a partir del 26 de agosto, este incremento, y se están desapareciendo incluso desde los 12 años. Ahorita se ha mostrado pues estas desapariciones de 12 a 24 años y sí es muy preocupante porque vemos en las redes sociales aquí, pues locales, de los medios locales y también de estos colectivos de búsqueda, cómo están compartiendo información constantemente. Hay que decir que a veces las familias no acuden a la fiscalía a denunciar por temor o quizás por desconfianza, y acuden, hay más confianza en los colectivos de búsqueda para que les ayuden a difundir estas fichas. Tampoco no tenemos claro, falta esto, también lo estamos demandando a la fiscalía que nos den un informe puntual de la situación de la desaparición forzada en este contexto, porque sí, pues hay temor también de la población. También estos colectivos han dicho que además, pues están aprovechando otros grupos para extorsionar, porque ponen celulares, teléfonos para extorsionar a las personas que están buscando a los desaparecidos. La mayoría son hombres, y actualmente jóvenes. Entonces, pues están llevando a nuestros jóvenes. Ahí, si bien el narcotráfico pues se tiene que ver, sabemos, desde varias esferas de las instituciones y es un asunto muy complicado, pero actualmente en el tema de la desaparición forzada yo creo que sí aplicaría o necesitaría pues que nos puedan dar un informe más detallado de qué está ocurriendo. Hay zonas que nos comentan estos colectivos que son, por ejemplo, Culiacán, Mazatlán, El Rosario, El Fuerte, Ahome, Altata, también Nabolato, donde ha habido desapariciones y ellos consideran como focos rojos. Entonces, no tenemos claro oficialmente, puede haber menos denuncias porque están yendo a los colectivos de búsqueda, pero no tenemos tampoco claro, por ejemplo, de todos estos jóvenes ya cuántos aparecieron, en qué está ocurriendo, si hay también secuestros o también se están dando extorsiones, o sea, información oficial. Información oficial sí se ha visto otras instancias más allá del gobierno estatal o del gobernador, pues se les ha visto muy alejadas, ¿no?, de la sociedad para estar informando, ¿no? Como por ejemplo la fiscalía. También aquí ocurrió un caso en Culiacán, en una zona pues muy comercial, muy transitada, que se llama Tres Ríos. Entonces aquí hubo parece que iban buscando a una persona, no tenemos tampoco datos oficiales, y ocurrió un enfrentamiento en unos departamentos
donde incluso se detonaron granadas por parte del ejército y pues imagínate el temor de todas las familias que viven en esos departamentos, había menores, niños, y se enfrentaron con un grupo, comentaron ellos, criminal, pero no tenemos más información y falleció un joven que después supimos como sociedad porque los amigos empezaron, en la familia, empezaron a manifestarse en redes sociales de que no era delincuente. Entonces puede ser una víctima colateral, como le llama el gobierno, de estos enfrentamientos entre grupos criminales, pero también con las autoridades. Entonces, pues también exigimos una investigación puntual de este caso por parte de la Fiscalía General. Ya hay una investigación, nos informó el gobernador, pero el problema con la Fiscalía General, como sabes, en los estados es que después ya no fluye información. Entonces, necesitamos pues certeza y sobre todo las familias pues están pidiendo justicia, ¿no? Bien. Están ocurriendo estos casos. Ajá. Claro, sobre todo ese pronunciamiento, por eso de ahí radica la importancia de este pronunciamiento que hacen las organizaciones de la sociedad civil para decir, no minimicen, atiendan y que cada quien cumpla con lo que le corresponde. Gracias, Lucía Mimiaga. Vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda y bueno, estos micrófonos están listos para atender las denuncias que se hacen desde estados tan relevantes en cuestiones de seguridad como Sinaloa. Gracias. Muy buen día. Gracias, Marta. Gracias por el espacio y por escucharnos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Y bueno, ayer durante la ceremonia de la entrega del bastón de mando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ella tuvo un evento en el Zócalo capitalino y donde pues ahí leyó sus 100 compromisos de gobierno que hoy en la conferencia matutina, la conferencia mañanera, que le llaman ahora conferencias mañaneras del pueblo, pues ella dijo que le preguntaron acerca de qué hará en estos primeros 100 días. Y bueno, en estos, ella delineó, pues en generalidades lo que van a hacer. Un tema que es bastante relevante es el tema ambiental. Y justamente tenemos en la entrevista ya la tenemos lista aquí, a la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Bienvenida, doctora, muy buen día. Marta, buenos días. Un gusto poder estar aquí contigo y con tu público. Gracias, muy amable. Estamos ayer durante esta lectura de los 100 compromisos de la presidenta, ella nombró en 6 momentos distintos a lo que se va a comprometer. ¿Cuál podría ser una primera lectura que le hace de esta política medioambiental trazada por precisamente una científica que llega a la presidencia de la República? Muchísimas gracias, Marta. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que justo, pues estamos viendo que Claudia Sheinbaum ha tenido posiciones positivas en este tema. Creo que hay que esperar a ver su trabajo. Ella, pues obviamente es una mujer preparada en el tema ambiental, en el tema energético, como bien lo decías tú. Me parece que quizás su política pueda marcar, pues, un cambio en el país, sobre todo al ser experta ella en cuestiones energéticas, ¿no? Ojalá veamos cambios respecto a combustibles fósiles, a la transición de energías renovables, ¿no? Justo como tú bien comentabas, pues es una científica, me parece que le pondrá mucho énfasis a este tema y también justo al tema académico, pero también creo que habría que tomar en cuenta que estamos en realidades pues muy complejas, ¿no? Políticas, económicas y sociales de nuestro país y que traemos toda una historia ya de atrás de muchos años en temas ambientales, no solamente ahora con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sino también saber que esta historia surge desde hace muchos años, la historia del tema ambiental, aunque se esté nombrando más quizá ahora, pero justo tan solo en México, y no hablo a nivel mundial, ¿no? Sino en México justo, me parece que es una cuestión que ha presentado pues muchas luces, muchas sombras, ¿no? Que quizá no se puede analizar, como comentaba, sin tomar en cuenta pues este largo contexto histórico, normativo, institucional y ambiental que ya tenemos. De hecho, como sabemos, ¿no? Justo en la década de los 70
empiezan los primeros esfuerzos serios en regulación, justo más o menos 1972, con la Subsecretaría de Manejo de Mejoramiento para el Ambiente, y de ahí se fueron dando pues la creación de múltiples instituciones y de múltiples leyes. De hecho, una de las primeras y más importantes fue la CEDUE, también se creó la Profepa, la Semarnat, que ahora es Semarnat, ¿no? El Instituto Nacional de Cambio Climático, que era INE y ahora es INEC, leyes como la LEGEPA, ¿no? Pero por otro lado, también lo que hemos visto es que ese andamiaje normativo ambiental, aunque es muy fuerte, me refiero en el sentido de que tenemos muchas leyes y muchas instituciones, pues también ha tenido muchas lagunas normativas y muchas reformas, ¿no? Que han limitado también el actuar de muchos de los políticos y de en su momento, pues a lo mejor poner una multa o sancionar a alguien. Y entonces me parece que desde que llegó Andrés Manuel se tenían pues promesas de cambiarlo, de proteger al ambiente. Muchos nos alegramos, nos preguntamos hasta dónde podría llegar con esas ideas, ¿no? Porque estarían limitadas, pues en primer lugar, por las debilidades históricas hechas por gobiernos anteriores y en segundo lugar, pues por sus propias ideas tan arraigadas a los combustibles fósiles. Entonces esperemos que Claudia pues pueda modificar un poco todo este discurso y esta dinámica. Sí, en el caso precisamente todavía porque estamos en tiempos de evaluación y demás y dependientes, ¿cómo podríamos hablar de que se distinguió en política ambiental el gobierno de López Obrador? ¿Cuáles son los pendientes y cuáles son los que podría la presidenta pues atender en cierto tiempo? Muchas gracias, Marta. Bueno, hay varios, hay un montón. Voy a intentar enfatizar en algunos, digamos, que no fueron tan positivos y luego voy a los positivos, ¿no? Digamos, primero como este balance, como tú bien decías, quizá la parte que falta o que no estuvimos de acuerdo, ¿no? Lo digo desde una posición personal, ¿no? Quizá hay otras personas que lo vean distinto, pero bueno, creo que vale la pena comentar que, pues, las políticas ambientales, justo con Andrés Manuel López Obrador, me parece que justo la cuestión de las reformas en la regulación ambiental para mejorar capacidades de protección a través de las instituciones de gobierno, pues se dieron cambios, parecieran positivos, ¿no? Pero que en la práctica me parece a mí que han contribuido a debilitar aún más muchas actividades. ¿A qué me refiero? Los casos de la reforma energética, las modificaciones al marco legal de la minería, ¿no? Se presentaron bajo un discurso de soberanía y de autosuficiencia, pero pues han generado preocupaciones porque parecen muy superficiales estos cambios. En general, solamente se recortaron de forma muy limitada justo la mayoría de las problemáticas que originalmente se planteaban con estas normatividades o iniciativas y se deja la puerta abierta al desarrollo de proyectos extractivos, ¿no? Que favorecen actividades e intereses probablemente del gobierno y de las empresas. Otra cuestión que me parece importante es que se flexibilizaron, o sea, importante en término negativo, ¿no? Que se flexibilizaron los requisitos para realizar estudios de impacto ambiental en cuanto a actividades y proyectos emanados del gobierno, bajo el pretexto de ser estratégicos para el desarrollo nacional. Esto permitió pues grandes proyectos de infraestructura, energéticos, extractivos, que avanzaran pues con evaluaciones insuficientes, ¿no? A pesar de daños forestales, agrícolas e hídricos que podrían provocar. Esto lo vemos, por ejemplo, en la deforestación y destrucción de los cenotes con el Tren Maya, en la destrucción de los manglares de la refinería Dos Bocas, en la enorme cantidad de minas o de sitios de materiales de provisión para materiales de construcción que surgieron durante la creación del aeropuerto Felipe Ángeles, solo por poner algunos ejemplos. Otra cosa que me parece que está pendiente y que también pudo haber sido negativa es la creciente centralización de decisiones en manos del Ejecutivo. Y esto pues reduce la autonomía de las instituciones clave de protección ambiental, muchas de las cuales pues también eran organismos desconcentrados y fueron castigados con reducción de presupuesto. Todos estos cambios, lejos de fortalecer la capacidad del Estado para proteger los ecosistemas, pues han facilitado la implementación de megaproyectos que implican riesgos significativos para la biodiversidad, para la sustentabilidad y para la sociedad. De hecho, vemos que entre las instituciones más afectadas se encuentra justo el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, igual que el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, el IMTA, la CONAVIO también, ¿no? Entre muchas otras que fueron eliminadas y absorbidas por Semarnat y otras instituciones también, ¿no? Todo esto fue como parte de las medidas de austeridad que implementó el gobierno. También es importante decir que a la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, ¿no? Y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAM, sufrieron recortes presupuestarios significativos, ¿no? Esto redujo su capacidad operativa. Entonces, estas me parece que son algunas de las cuestiones negativas. Las más positivas, bueno, en este gobierno con Andrés Manuel, por ejemplo, se ha dado mucho peso al interés de respetar la autonomía de comunidades indígenas y campesinas en el desarrollo de proyectos y megaproyectos que afectan territorios. Esto, por un lado, es positivo porque se le ha dado mucho peso, pero por otro lado, es muy controversial por la forma característica que tenía el presidente de hacer consultas. Pero, a pesar de eso, ¿no? Se está dejando un precedente que es muy útil
para el desarrollo de leyes secundarias más efectivas y mecanismos más robustos que garanticen estos temas. Me parece que otro aspecto positivo, la cuestión de regular los proyectos eólicos y solares, ¿no? Dominados justo por empresas traslatinas y extranjeras, fue un acierto en términos de evitar o de disminuir constantes violaciones sistémicas que se hacían a las comunidades a través de abusos económicos, ¿no? Apoyados por contratos leoninos, que eran beneficiados por los gobiernos anteriores. Aunque también aquí vale la pena comentar que paralizar casi por completo este tipo de proyectos, pues tampoco es algo positivo, porque podría traer como otro tipo de perjuicios, pero me parece que deja espacio para que este gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no?, retome estos temas de forma más balanceada con la protección social. Otro aspecto que podría ser positivo es buscar este enfoque de transición energética más a la medida de lo que requiere nuestro país, ¿no? Me parece que es un gran avance. La justicia ambiental es un tema que se encontraba totalmente fuera de la conversación en temas ambientales, ¿no? Sobre todo también cuando se hicieron las primeras normas en este tema, se estaba sacrificando el bienestar general de la población más vulnerable en favor de que haya un proyecto de transición que estaba plenamente orientado al sector empresarial. Entonces, se trata de mantener una estrategia todavía desafortunadamente, ¿no?, que está basada en fósiles, que me parece que es poco sensata, pero también AMLO no cerró la puerta para que Claudia Sheinbaum pudiera modificar este proceso de trabajo en este siguiente gobierno. Otro aspecto positivo, pues fue la disminución casi absoluta, ¿no?, en la expedición de concesiones mineras, dado que se conoce que justo este sector, ¿no?, además del sector inmobiliario, son los más conflictivos en cuestiones socioambientales y a nivel nacional. Entonces, me parece que hay múltiples esfuerzos reformistas que son conquistas sociales que se van a recordar a pesar de tantas falencias. Si quieres, paro ahí y seguimos charlando. Claro, y con todo este contexto y con toda esta información, ¿cuáles podríamos decir 2 o 3 temas urgentes para atender en la cuestión ambiental? Hay varios. Igual, mira, creo que con todo esto lo anterior, a mí me parece complejo hacer un balance específico y decir todo bien, todo mal, todo gris, todo negro, ¿no? O todo blanco. Los matices justo de la política medioambiental de este sexenio, pues me parece a mí que justo lo que refleja, ¿no?, es una mezcla de avances y de retrocesos que es necesario que analicemos en un contexto en donde se realiza con nuestras condiciones, con nuestros precedentes, ¿no?, y todo lo que está generando. Por un lado, me parece que todos los aspectos sociales positivos han permitido que se mejoren los niveles de vida de la población más afectada y que ha sido más afectada a veces por la contaminación y por cuestiones también de pobreza. Pero también me parece que estos logros que se han hecho, que comenté varios, ¿no?, pues también han debilitado las instituciones clave, como comentábamos, de protección del medio ambiente. Ese sería un tema clave, darle mucho más presupuesto justo a estas instituciones, no dejarlas sin ningún recurso porque no se puede operar. De hecho, me tocó ver un ejemplo justo en Ciudad del Carmen, ¿no?, que está, pues, justo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está Laguna de Términos, en esa parte que es una de las zonas más contaminadas por el petróleo y que no tienen prácticamente personal para operar. Me ha tocado ver en otras zonas mineras también, ¿no?, que hay una problemática fuerte porque justo no se pueden hacer las revisiones, ¿no?, por las dependencias que deberían de hacerlo, porque no tienen recurso para operar. Entonces, me parece que ahora se han priorizado muchos proyectos de infraestructura y de energía que generan impactos negativos significativos. Igual hay otro tema, escuchaba a la compañera anterior, ¿no?, que estaba hablando de la violencia. Un tema muy importante es que ha pasado con los defensores ambientales, que los han asesinado también. Otro tema importante que también está pendiente es cómo va a seguir actuando la Guardia Nacional y los militares, porque son los que han construido justo con la Sedena, ¿no?, los que han construido los grandes megaproyectos, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, justo Dos Bocas, ¿no? El aeropuerto, perdón, sí, Felipe Ángeles Santa Lucía, Dos Bocas, el transísmico, y bueno, también ahí pues se le está dando poder físico, digamos, de violencia y también poder económico a la Guardia Nacional. Entonces, me parece que esta flexibilización que también tuvieron toda la en materia ambiental, ¿no?, como centralizar las decisiones del Ejecutivo, han erosionado también mecanismos de control y de balance que son esenciales para una gestión más efectiva y más transparente, dando lugar a la implementación de megaproyectos que no tienen evaluaciones. Entonces, considero que hay varios pendientes. El tema de minería, cielo abierto, está pendiente. El tema del fracking está pendiente, ¿no? ¿Qué va a pasar también si Pemex va a absorber o no el litio MX? También está pendiente. El tema del presupuesto también está pendiente, ¿no? Justo igual, de alguna forma, pensar, que ya lo dice Claudia en sus 100 puntos, ¿no?, pensar de otra forma distinta esta energía. Yo creo que puede darse una lógica en donde la política ambiental y el desarrollo económico no estén peleados, no sean incompatibles. Entonces, me parece que hay desafíos que justo están dejando varios retos a Claudia, pero que también sentaron bases importantes. Entonces,
esos serían algunos de los temas pendientes desde mi punto de vista, todos los temas energéticos, ¿no? Combustibles fósiles, minería, el presupuesto, entre muchos otros. Bien, y como bien dice, doctora, pues no es blancos ni negros, es cuestión sobre todo lo que nos da con este análisis que hace es que finalmente el gobierno de López Obrador sentó bases de ciertos temas como esto, el ambiental, y pues el reto es mayor ahora con una mujer presidenta. Desde la academia, ¿cómo es vista una mujer en la presidencia de México? A mí me parece justo positivo que haya llegado en muchos sentidos, ¿no? Es la primera mujer presidenta, entonces, en nuestro país por lo menos, ¿no? Lo que me da mucho gusto por ese lado. Por otro lado, creo que vale la pena rescatar que ella tiene una formación científica, académica, y que además uno de los temas que ha estado siempre trabajando es el tema de energía. Creo que puede entender las cosas de otra forma. Habrá que ver cómo hace esta combinación entre lo social, lo económico y lo ambiental, ¿no? Lo cultural también. Ojalá que respete los logros que ya están, pero que además avance en ese tenor. Ella rescata además en sus 100 puntos temas muy interesantes. Creo que tiene una visión distinta de la sustentabilidad, no una sustentabilidad netamente verde, esperemos que sea así, ¿no? Y que no sea solamente una continuación, sino que también sean rupturas, pero rupturas en lo positivo. Entonces creo que es bienvenida, ¿no? Como nuestra nueva presidenta. Creo que estamos también contentos y contentas. Es un gran logro también finalmente, ¿no? Que además gana con una votación, con un porcentaje muy alto. Entonces, ojalá que sí ponga acento en eso. Mi preocupación sería justo como decía, combustibles fósiles, minería y también el tema del litio, porque creo que el tema del litio no se trata solamente de extraerlo por extraerlo. Habrá que ver qué tanto se respeta que realmente una parte la extraiga el Estado, qué tanto se respeta y se da beneficio económico, bienestar social a las comunidades. Lo mismo con las energías también, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que justo las energías que se generan por el aire, por ejemplo, por eólicas, se las quedan a las grandes empresas privadas. Entonces, ojalá, y que además son poblaciones donde la electricidad es carísima. Entonces, ojalá o no tienen que esto cambie, ¿no? Que sea una energía para todos, una energía más democrática, y ojalá empecemos a bajar un poco el consumo de combustibles fósiles también, aunque es un poco complicado porque ya se construyeron grandes megaproyectos como la refinería Dos Bocas. Entonces, creo que todavía nos falta mucho por observar, nos falta mucho por analizar, pero ella está empezando su mandato y también le pedimos, de verdad, así le solicitamos que haga caso al tema de minería a cielo abierto, que se prohíba, se ha prohibido en otros países, que se prohíba el fracking también, porque son dos actividades que generan muchísimo daño, no solamente un daño ambiental, que de entrada se consume muchísima agua, pero también un daño social, un daño cultural, un daño paisajístico, un daño en todos los sentidos, y todos somos parte, todos somos ecodependientes, ¿no? Somos parte del sistema ecológico y también dependemos unos de otros, y si no tenemos naturaleza, ¿cómo vamos a vivir? Así es. Y bueno, pues esperanza. Esperanza yo creo que es parte de esa palabra y bueno, ir apoyando, revisando y también tener el ojo pues muy abierto a estos temas. Gracias, doctora Aleida Samar, por esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias, Marta. Un gusto estar contigo y con tu público. Gracias, muy buen día. Y bueno, yo les comento en otros temas que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que se siente preparada y responsable en su primera mañanera del pueblo. Ella fue lo que dijo. Hoy ofreció su primera conferencia matutina, muy concreta, muy directa. Le preguntaron cómo está y dijo, bien, me siento bien. Y bueno, en esta pregunta y en esta respuesta, pues vemos esta nueva forma, una nueva forma de comunicación de una ejecutiva. Es decir, una presidenta de la República. Veamos esta parte donde, pues, preguntas concretas y ella con respuestas aún más concretas. Vayamos hacia allá en esta histórica conferencia matutina, donde pues también ella definió los temas que hablarán cada día. Los lunes serán de vida saludable porque dijo que es importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de lo que es la comida chatarra. Y bueno, y sobre todo los temas de hipertensión, diabetes y en caso también de obesidad. Los martes estará dedicado al humanismo mexicano y a la memoria histórica.
va a acudir a la mañanera un historiador o historiadora a hablar sobre hechos importantes. Así que esto fue lo que comentó. Los miércoles será detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también va a pedir que participe la ciudadanía en esto que llamó el detector de mentiras. El jueves será Mujeres en la Historia, donde se hará un reconocimiento a las mujeres que han tenido una participación activa. Y el viernes se le dio por llamar, se llamará Suave Patria, que está dedicado a la participación de la ciudadanía en diversos actos y sobre todo rescatar esos momentos que nos hacen sentirnos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, fue lo que dijo. Por lo pronto, aquí nos dice cómo se siente. Micrófono. Primer día ya como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? Bien. Bien. Responsable, preparada. Presidenta, la Juventud Rebelde encauzó el movimiento del 68. Después vimos otros eventos de juventudes profundamente rebeldes con causa. El movimiento del CEU, en el que usted participó. Quizás tardó muchos años en volver a verse otro movimiento de juventudes en esos términos, quizás únicamente comparable el movimiento Yo Soy 132, varios años después. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión que usted ha hecho en torno al rol de las juventudes en cuanto a qué causas pueden hoy defender, salir a pedir, cómo pueden hoy representar las nuevas juventudes, los nuevos jóvenes? Estas causas con rebeldías justas? Pues yo diría que las y los jóvenes, primero, conocer la historia de México. Por eso el documento que hicimos ahora, el documental, con la recopilación de lo que fue el movimiento estudiantil de 68. También por lo que dice Pablo Gómez en esta idea de que había otras fuerzas que movían a los estudiantes y en realidad fue un movimiento en aquel entonces que, si se fijan, sus demandas son demandas de no represión y democracia. Esos jóvenes después abrieron el camino para la lucha democrática en nuestro país y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, a las y los jóvenes que siempre estén cerca del pueblo y que luchen siempre por la justicia. Si me permite. Bueno, esto es parte de lo que comentó. También hablando del tema del 68, ella explica por qué se dice hija del 68. Ella lo comenta en este evento, en esta primera conferencia matutina, donde el gobierno de México ofrece una disculpa pública por el crimen del 2 de octubre. Y es así como la presidenta firmó el primer decreto de su gobierno en el que reconoce políticamente que los actos de violencia del 2 de octubre de 1968 en contra de lo que llamó el heroico movimiento estudiantil fue constitutivo de un crimen de lesa humanidad. Así que vamos bueno, eso fue lo del decreto, el decreto, la firma, todo, pero lo que hay detrás es por qué es hija del 68. Vamos para allá. El día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada
Y nosotros, pues como hijos, yo tenía 6 años solamente, pero para nosotros en la familia, pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso, pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo. Y bueno, parte de esa democracia dijo también que, y lo reiteró Pablo Gómez, es parte, lo dijo Pablo Gómez antes, es parte de lo que ha construido el camino de la izquierda y la cuarta transformación. Y vámonos a una entrevista, con Max Jaramillo, donde nos habla de estos retos que significan para la primera presidenta de México, Máximo Jaramillo es el académico y activista político que lucha contra la desigualdad y el mito de la meritocracia. Esta entrevista la hizo el equipo de la tripulación astillero. Julio, estimada audiencia, pues seguimos muy activos en este especial y pues ahora comienza un nuevo sexenio en este país encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y para hablar al respecto está con nosotros Máximo Jaramillo, académico y activista. Máximo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alex, por la invitación y también un saludo a Julio y a su audiencia. Máximo, pues si te parece vamos a comenzar porque como lo mencionaba anteriormente, pues México empieza pues, con un nuevo sexenio, pues por primera vez vamos a tener una presidenta y va a estar encabezado el nuevo gobierno por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En este sentido, ¿qué retos crees que va a enfrentar? Sí, a ver, al final de cuentas, cualquier persona que intente gobernar el país, un país tan complejo y con tanta desigualdad como México, enfrenta retos independientemente del momento histórico en el que estén, ¿no? Pero en particular me parece que hay un par de retos muy importantes durante este sexenio que digamos que el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum pues no podrá eludir de ninguna manera. Por un lado es justo el tema de la reducción del espacio fiscal que hemos visto durante los últimos años. Digamos, es algo histórico que México recauda muy poco y dado lo poco que recauda, pues trata de ejercer el gasto de la mejor manera posible, pero es tan bajo lo que recauda, digamos, por poner los datos ahí, recauda México 17% actualmente en 2023, 17% del PIB. Países con mayor pobreza y con estados supuestamente más débiles como Centroamérica, con países en Centroamérica, tales como Honduras, Nicaragua, El Salvador, recaudan 6 puntos más del PIB que México, ¿no? En realidad es mucha la diferencia y el caso de México es particularmente anómalo a nivel mundial en términos de lo poco que recauda. Y dado eso, y dado que pues tanto el gobierno que termina con López Obrador como el entrante con Claudia Sheinbaum tiene un importante interés en el gasto social, pues en realidad lo que vemos es que su primer reto es tratar de aumentar los ingresos del gobierno de alguna manera, y eso pues normalmente se hace a través de aumentar los impuestos, ¿no? A excepción de que se quiera aumentar la deuda, que sabemos que incluso el gobierno actual ha sido muy cauto, el gobierno que cerró con López Obrador ha sido muy cauto en esos términos, pues en realidad se tiene que aumentar de alguna manera los ingresos tributarios, y eso me parece que el reto será buscar un consenso para que el aumento de impuestos y el aumento de ingresos que pueda tener el gobierno se haga digamos, de una manera, insisto, consensuada, pero pues que al final de cuentas tenga un carácter progresivo, es decir, pues que cobre más a quienes más tienen, que además cuando comparamos lo que pagan los más ricos en México o las empresas más grandes en México respecto a otros países, en realidad México es lo que llaman un paraíso fiscal, realmente pagan muy pocos impuestos en el país. Entonces por ahí debería ser su primer reto, porque pues al final de cuentas lo que logre recaudar y lo que logre aumentar el espacio fiscal durante este sexenio será lo que permita
ejercer de alguna manera digamos, las estrategias para tratar de enfrentar el otro tipo de retos, que uno en particular que quisiera mencionar es justo el tema de los cuidados y lo que le llaman la primera infancia, digamos. En términos de la política social, durante el sexenio anterior vimos que en realidad no hubo un interés muy importante por ejercer política social distinta a la que había en sexenios anteriores y que mejorara el alcance entre, digamos, entre la población más joven, pero sobre todo entre los niños, niñas de entre 0 y 3 años. Ahí vemos que en realidad la cobertura de los programas sociales es cada vez más baja durante este sexenio. En términos de justicia intergeneracional, pues esto es indeseable, y además se está juntando esto con una disminución muy alta en la tasa de fecundidad en el país. Esto tiene que ver con que pues un gran porcentaje de las personas más jóvenes en el país no se sienten, digamos, no sienten la seguridad de poder sostener una familia donde tengan hijos, ¿no? Entonces, la caída en la fecundidad en términos demográficos en el país es muy importante, grave incluso, tal vez porque está ya por debajo de la tasa de sustitución y tasa de reemplazo, perdón, y entonces eso tiene que ver con justo una política social y de cuidados que en realidad en México es casi inexistente para las primeras infancias. Entonces, el tema de lo que se ha prometido durante la campaña como la construcción de un sistema de cuidados por parte del sexenio de Claudia Sheinbaum, así como política social que llegue a las primeras infancias, pues será muy importante para, en realidad, digamos, poder enfrentar ese reto de la justicia intergeneracional. Pasando a otro tema, ¿qué te parece el nuevo gabinete? Que algunos continuaron en los puestos que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros se integraron. A ver, yo veo un balance mixto, pero en general me parece muy bueno, por ejemplo, que continúe la actual secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que ella ha sido parte fundamental para la operación del programa de la pensión de adultos mayores. Un programa que ha sido súper exitoso, entonces me parece que es muy bueno que ella continúe, que se le dé esa continuidad a básicamente quien está detrás de la estrategia de esa operacionalización del programa. Por otro lado, me parece con buenos ojos de alguna manera que en términos, por ejemplo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud están perfiles que por un lado son cercanos a la presidenta y por otro lado parece que continúan de alguna manera, sobre todo en la Secretaría de Salud, una estrategia de una visión de universalización de estos servicios públicos, a final de cuentas. Entonces, me parece que ahí es muy importante. Personalmente, por ejemplo, se me preguntaba, me hubiera gustado mucho que continuara la dirección general en el Infonavit, que el Infonavit en términos de vivienda tuvo uno de los mejores, diría yo, desempeños durante el sexenio, un cambio, un giro en las políticas sociales para el alcance de los créditos del Infonavit, sobre todo a los más pobres, y además en el Infonavit se va a operar, si es que se aprueba la reforma constitucional propuesta en febrero por López Obrador, un sistema de alquiler social. Se supone el Infonavit se plantea que pueda construir vivienda y que pueda rentar vivienda. Entonces, todo este tipo de retos me parece que los hubiera podido enfrentar de manera muy eficiente y atajándolo muy bien el director general que estuvo durante el sexenio de López Obrador, Carlos Martínez. Él no repetirá, estará el actual director de Pemex entrando al Infonavit y pues espero que tenga la asesoría correcta para poder de todos modos llevar muy bien su papel. Pero bueno, al final de cuentas me parece que en estos aspectos claves, digamos, de servicios públicos o de política social que están dirigidos al final de cuentas a disminuir la pobreza y la desigualdad, no necesariamente veo un tema preocupante con algunos casos y sobre todo me parece muy bien que se le da continuidad a, por ejemplo, en la Secretaría de Bienestar, lo decía ahora, a quienes lo han hecho realmente muy bien. Entonces, me parece que al menos en esos aspectos claves en términos de política o sea, de desigualdad, me parece que se premia a quienes lo han hecho bien y nada preocupante en los cambios que se miran. Finalmente, ¿qué sensación te da el inicio de este nuevo gobierno?
Me parece que hay mucha esperanza por una gran parte de la población, digamos, eso se reflejó claramente en los resultados electorales. Entonces, en ese sentido, digamos, lo veo muy bien. Me preocupa un poco, en realidad, cómo ha sido los últimos meses de la transición, aunque uno pensaría que una transición en el mismo partido entre personas, digamos, un presidente saliente y una presidenta entrante, que en realidad... pues no es que estén enfrentadas ni nada, uno pensaría que sería una transición más tersa sin tantos cambios tan abruptos. Particularmente ahí me preocupa justo el tema de lo muchísimo que se ha debatido con la reforma judicial y con la reforma a la Guardia Nacional y en general con la seguridad interior del país. Al final de cuentas ya pasaron esas reformas, entonces eso no, digamos, lo más difícil ya está, ahora lo importante será ver que se operacionalice de una manera en que sobre todo pueda beneficiar más a los más pobres, que al menos desde un punto de vista de desigualdad, pues siempre es lo que buscamos. Entonces, el inicio del sexenio, me parece que, pues al final de cuentas, ya se aventaron lo más discutible o polémico antes, y bueno, vendrán reformas constitucionales que ya lo aclararon en las cámaras, que serán las que priorice la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en general hay algunas reformas pendientes que me parecen tendrán un calado muy importante durante el sexenio. Por ejemplo, en caso de aprobarse esta reforma constitucional que mencionaba el Infonavit, podrá desatar un conjunto de estrategias para mejorar el acceso a la vivienda que serán muy importantes. También se habla de poner como reforma constitucional el tema de las becas universales para la educación básica, que es parte de los programas clave e insignia que está proponiendo Claudia Sheinbaum. Entonces, esas reformas, pues me parece que no habrá mucho polémica para pasarlas, pasarán y ojalá y se operacionalicen de la mejor manera porque efectivamente pueden ser muy importantes. Entonces, desde ese lado, pues más bien veo un panorama esperanzador en ese sentido y me parece que digamos, lo tenso, pues pasó más bien hasta ahora que ya acabó el sexenio de López Obrador en los últimos meses, en términos de seguridad y en términos de la reforma judicial. Entonces, pues al final de cuentas, me parece que no habrá muchos problemas. Tal vez justo el tema va a ser, en cuanto se publique la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación, vendrá tal vez un poco lo tenso porque pues tendrá que ver el gobierno con los mismos impuestos que ya tiene, con los mismos ingresos, tendrá que ver cuál es la mejor manera de priorizar pues, los programas sociales que se han prometido, ¿no? Entonces, ojalá y se logre hacer de una manera eficiente, cuidando el balance fiscal, es decir, que no aumente la deuda, que no sea mucho más alto los egresos que los ingresos. Me parece que serán muy cautos en eso, sobre todo porque vale la pena iniciar el sexenio dando esas certezas al entorno económico internacional, pero que ojalá y al final de cuentas ese equilibrio macroeconómico que traten de mantener, pues pueda verse también paralelo con un ejercicio de las promesas en programas sociales que se prometieron. Entonces, desde ese lado, insisto, me parece esperanzador, pero también me parece que hay un reto importante ahí que habrá que ver cómo lo pueden atajar de la mejor manera. Máximo Jaramillo, académico y activista, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco muchísimo tu participación.